la incluyen también algunos sectores que también vamos a revisar, como trabajo de alto riesgo, teniendo en cuenta que si se llega a suceder, digamos, algunos eventos puede generarse, digamos, con consecuencias severas. ¿Cuál es el objetivo del presente curso? Es precisamente establecer lineamientos mínimos para poder realizar los trabajos en caliente de acuerdo a normativas legales vigentes, como ya hemos indicado, ¿no? Básicamente en nuestras organizaciones, en nuestras empresas, lo que tenemos que establecer en el sistema de gestión son pautas mínimas, ¿no? Y lógicamente esta pauta mínima deberíamos incluirlas en nuestros procedimientos, en nuestros estándares. Y precisamente el día de hoy vamos a generar algunas recomendaciones, algunas pautas de ciertas normativas para que puedan incluirlas, o por qué no decir, hay muchas empresas que ya lo tienen incluido en su sistema de gestión, pero para poder tener también mayor referencia de dónde salen estas pautas, ¿no? Muchas veces llegamos a unas organizaciones grandes donde ya el sistema de gestión está establecido de dónde salen esas pautas mismas, ¿no? Básicamente el objetivo es poder aportar para que el personal pueda adoptar métodos seguros, protegiendo lógicamente su vida, las instalaciones de su empresa, así como de los equipos a los cuales se le dota para poder realizar las actividades. Revisamos entonces el marco normativo, ya hemos indicado, revisamos previamente el marco normativo internacional, porque el marco normativo nacional, ya lo hemos dicho, tiene normas o lineamientos generales, no son muy específicos cuando hablamos o cuando nos referimos de trabajos en caliente al menos. Hemos querido tomar como referencia la normativa, la NFPA 51B, que es la norma para la prevención de incendios durante la soldadura, corte y otros trabajos en caliente. Esta norma incluye ciertos parámetros, cierto lineamiento, digamos, mínimos que se deberían incluir en los sistemas de gestión. Vuelvo a recalcar, hay muchas organizaciones que ya tienen incluidos estos lineamientos y lógicamente cada empresa, cada organización los puede acoger como propios o generar un sistema de gestión propio donde ya incluye un procedimiento netamente de la organización, ¿no? También existe la norma 29 SFR 1910, que es básicamente una subparte de la OCHA, norma de salud y seguridad ocupacional, referente a soldadura, corte y soldadura fuerte, bracing. También tenemos la 29 CFR 1926, norma de salud y seguridad para la construcción, la subparte J, referente a la soldadura y corte, la ANSI Z49 punto 1, seguridad en soldadura, corte y procesos asociados del año 2012, que precisamente establece algunos lineamientos para el uso de equipo de protección personal, la AWS, que es la Sociedad Americana de Soldadura, que indica también ciertos lineamientos referentes a los trabajos, básicamente en soldadura, ¿no? Que involucran los trabajos en caliente. Entonces, lo que estamos mostrando acá es precisamente una fotografía de ciertas normas que hemos creído conveniente tomarlas como referencia dentro del desarrollo del curso, algunas, y algunas que estamos incluyendo como modelo para que las personas que estén interesadas las puedan incluir en su base de datos o en sus requisitos legales y puedan tomar los diferentes lineamientos que existen e incluirlos en su sistema de gestión o en sus procedimientos o en sus estándares. Dentro del marco normativo ya peruano, ya lo habíamos indicado, tenemos la ley de seguridad, que es la ley 29783, que es la ley macro, la ley que rige por encima de todos los sectores y es la que aplica a todos los sectores económicos, públicos y privados, incluyendo las Fuerzas Armadas y policiales. Por tanto, es importante que nosotros la tengamos dentro de la base de datos, los requisitos legales. Acá hemos querido reflejar básicamente el principio de prevención,
y el principio de responsabilidad. Teniendo en cuenta que el principio de prevención involucra que el empleador debe garantizar en el centro de trabajo el establecimiento de los medios y condiciones que protejan la vida, la salud y el bienestar de los trabajadores, incluyendo también al personal que no es directamente de la empresa principal, sino también los contratistas, subcontratistas o proveedores. Entonces, el empleador con este principio debe garantizar la seguridad y salud en el trabajo de todo su personal, o más que todo garantizar las condiciones en el trabajo, ¿no? Incluyendo ciertos medios o ciertos recursos para evitar ciertos accidentes, ¿no? No solamente con su personal directo, sino también con el personal contratistas o proveedores, incluyendo también, como indica acá, considerar factores sociales, laborales y biológicos. Esto es muy importante, ¿no? Que incluyamos que el personal se encuentre relativamente tranquilo, no solamente en salud, sino también de manera social y de manera mental, ¿no? O también incluyendo la salud mental, como se indica en la presente ley. El principio de responsabilidad que te induce o te obliga a que el empleador asume las implicancias económicas, legales y de cualquier otra índole a consecuencia de un accidente o enfermedad que sufra un trabajador en el desempeño de sus funciones, ¿no? Si un trabajador sufre algún accidente dentro de su labor, que es un accidente de trabajo, lo que nos indica el principio de responsabilidad, que el empleador asume las implicancias económicas, legales, a consecuencia de un accidente. Entonces, por tanto, en base a estos dos principios, nosotros debemos, como empleadores o como supervisores o como personal directivo de una organización, debemos incluir todos los mecanismos necesarios para evitar que ocurran los accidentes. Y precisamente teniendo en cuenta los trabajos en caliente, que es el tema del día de hoy, debemos de leer o incluir ciertas normativas, si no son nacionales, internacionales, para tomar las pautas mínimas en nuestros procedimientos. Revisamos lo que nos dice parte también de la normativa nacional, el reglamento de seguridad y salud. Ya estamos hablando ya de normativas sectoriales, de de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería, la 024 de 2016, con su modificatoria que es la 023, hace referencia también a los trabajos de alto riesgo e incluye a los trabajos en caliente, en este caso, donde especifica que se debe contar con una inspección previa al área de trabajo para poder realizar estas labores y se debe contar con con la disponibilidad de los equipos para combatir incendios, así como los equipos de protección personal para el personal que va a realizar estas labores de trabajo en caliente. Entonces, hace referencia también que los trabajos en caliente son considerados trabajos de alto riesgo. Por tanto, si nos enfocamos, digamos, al módulo general, que es precisamente la formación de un supervisor de seguridad, en este caso supervisor de trabajo de alto riesgo, deberíamos tomar en cuenta también ciertas normativas como referencia, ¿no? En este caso, bueno, la minería que hemos querido tomar, enfocar. También la normativa de construcción, que es el Decreto Supremo 011, la 2019, que es una de las últimas normativas referente al Reglamento de Seguridad y Salud en el sector construcción, que fue generado en 2019, también especifica o hace referencia a los trabajos en caliente, recalcando que se debe realizar una inducción y una capacitación previo. Deberíamos asegurar que el personal debe contar con una capacitación para poder realizar los trabajos en caliente. Cabe recalcar que también esta normativa no ha derogado a la G050, ¿no? Que es la norma relativa al sector construcción. Simplemente es un complemento, ¿no? Entonces, también le hemos tomado en cuenta en algunos lineamientos específicos en el presente curso a la G050. Y si nos vamos ya a la definición de trabajos en caliente, lógicamente tomando en cuenta ciertas normativas, si revisamos la normativa internacional, que es la NFPA 51B,
define, digamos, a los trabajos en caliente como cualquier trabajo que incluye quema, soldadura o una operación similar capaz de iniciar incendios o explosiones. Hemos querido tomar acá, digamos, esta relación con la normativa nacional. Hemos querido tomar en cuenta en este caso la de la de minería, porque la ley 29783 no te especifica en sí una definición ni sus reglamentos sobre trabajos en caliente. Sí, el caso de la G050 y en este caso la ley de minería, donde te especifica como contexto, como definición, el trabajo en caliente es todo proceso de trabajo que produce llama abierta o chispa de corte, esmerilado y otros afines como fuente de ignición. Por tanto, estaríamos hablando de trabajo de soldadura, todo lo que genera llama abierta, ¿no? Oxicorte, esmeril, etc. Pero la referencia que estamos tomando acá, o la relación que estamos incluyendo acá, es que precisamente esta norma internacional, que es la NFPA 51B, especifica o abarca, digamos, algo más, porque no solamente indica que incluye los trabajos que generan chispa o llama abierta, sino incluye a todo trabajo que pueda generar algún incendio. En este caso incluye quema, la palabra quema, ¿no? Que pueda generar algún incendio, o sea, no solamente llama abierta, si lo vemos digamos, en la definición. Por tanto, incluye unas actividades más como la perforación, bueno, la soldadura que bueno, sí genera chispa, los roscados, la molienda, el tratamiento en caliente, el pulido, el descongelamiento de tuberías y limpieza con abrasivos, que normalmente se denomina el pulido con arena o el arenado. Entonces, debemos tomar en cuenta lo que nos indica también esta normativa internacional. Puedo recalcar, cada organización es independiente para estructurar su sistema de gestión, por tanto, podría tomarla como referencia esta normativa internacional, pero también, dependiendo del sector a donde realizas labores, tiene que acogerse también a las labores que te indica o que te especifica el sector, no los lineamientos que especifican netamente el sector. Dentro de las definiciones también incluye áreas de trabajo en caliente, que es toda zona donde se va a realizar un trabajo con presencia de llama abierta o chispa. Pueden estar dentro o fuera de los talleres, básicamente el trabajo. En este caso puede ser un taller ya definido, o puede ser una zona momentánea en campo para poder realizar mantenimientos que muchas veces se realizan en campo y amerita muchas veces realizar un trabajo en caliente, una soldadura, un esmerilado. El observador de fuegos, que es una persona designada para quedar en la observación permanente del área durante todas las fases del trabajo en caliente. En este caso, bueno, la normativa NFPA 51B lo incluye también como observador de fuego, pero le cambia el texto, ¿no? Que es vigilancia, el vigilante de fuegos. Entonces, vuelvo a recalcar, es una persona que va a complementar en los controles al operario, que va a realizar el trabajo en caliente, ¿no? Porque básicamente es el que se va a encontrar con un equipo de extintor de incendios para poder actuar ante cualquier emergencia, ¿no? Incluso va a contar con una radio de comunicación para comunicarse inmediatamente ante alguna emergencia que pueda suceder. El taller es el área donde se realiza permanentemente y de manera rutinaria los trabajos en caliente y otro tipo de trabajos mecánicos. Es un área donde, un área no susceptible de movilizarse, ¿no? Normalmente es un área ya fija. Entonces, estos conceptos también los encontramos en la normativa NFPA 51B. Y bueno, básicamente hemos querido reflejar porque posteriormente vamos a revisar algunos lineamientos referente a estos, digamos, a estos conceptos. Los tipos de trabajo en caliente, tomando en cuenta la normativa nacional y la normativa internacional, una soldadura es un trabajo en caliente, una soldadura y corte con soplete de gas puede considerarse también un trabajo en caliente. Una soldadura y corte por arco eléctrico también es considerado un trabajo caliente porque genera chispa, llama abierta y puede generar algún incendio. Los trabajos de esmerilado también son considerados trabajos en caliente, pueden realizarse diferentes tipos de actividades con trabajos de esmerilado, tanto en trabajos mecánicos, mayormente, o trabajos metal mecánicos, también se utilizan o se realizan trabajos de esmerilado.
Los trabajos de oxicorte, que lógicamente involucra cilindros de gases comprimidos y también es considerado un trabajo en caliente por la llama que genera y la posibilidad de generar algún riesgo de incendio. Y también hemos incluido el trabajo de termofusión como referencia, ¿no? Si bien es cierto, no genera en este caso chispa, pero tomando en cuenta la normativa internacional NFPA 51B, involucra altas temperaturas, ¿no? Un trabajo de termofusión involucra una plancha que genera altas temperaturas, por tanto, podría generar quemaduras y también, por qué no decirlo, si tuviera contacto con algún material inflamable podría generar algún riesgo de incendio. Dentro de los peligros asociados para netamente para los trabajos en caliente, lógicamente si vamos a realizar trabajo de soldadura, que vamos a generar, o trabajo de oxicorte, van a generarse ciertos peligros químicos, ¿no? Como los mismos humos, vapores o gases que se generan de estos equipos, ¿no? De la soldadura, del oxicorte. También peligros físicos por el mismo fuego, la radiación, la iluminación, la electricidad que es utilizada precisamente para accionar estos equipos, el ruido que normalmente generan este tipo de equipos, básicamente de soldadura, y la vibración que podría generarse también en ciertos equipos. Entonces, son diferentes peligros que se generan en un trabajo en caliente y es importante que nosotros los identifiquemos para realizar una evaluación. Y estos peligros deberían estar incluidos en nuestra matriz HIPER, ¿no? En nuestra HIPER línea base, precisamente para de esta matriz partir con los controles que vamos a incluir en los trabajos en caliente. Los riesgos, lógicamente, que vienen asociados o relacionados a estos peligros, si hablamos de fuego, estaríamos hablando de quemaduras, si hablamos de chispa o de llama abierta, podríamos hablar de un posible riesgo de quemaduras, un choque eléctrico por la misma interacción con la electricidad, que es la energía que activa, digamos, a muchos de los equipos que se utilizan para trabajos en caliente, la misma radiación producida, digamos, por los mismos equipos o al generar la soldadura, alguna explosión que podría generarse teniendo en cuenta que tenemos la generación de chispa o básicamente la chispa o el calor y lógicamente si va a existir algún material inflamable cerca y pueda llegar a tener algún contacto, pueda generarse alguna explosión. ¿Por qué no decir también algún incendio? ¿No? Entonces, estos son algunos de los riesgos que vienen lógicamente relacionados a los peligros que hemos visto en la diapositiva anterior. Intoxicaciones, también por lo mismo un incendio que se pueda generar, una asfixia. El estrés también lo hemos incluido porque es uno de los riesgos psicosociales que se está generando hoy en día, teniendo en cuenta básicamente la rutina de la misma labor, ¿no? El mismo equipo de protección personal que se incluye en un trabajo en caliente puede generar también ese tipo de estrés si es que no se activan algunos mecanismos de control como pausas activas o algunas paradas, digamos, en la rutina de la labor. Lesiones por alguna escoria, una escoria que pueda salpicar, que eso es lo muy común, digámosle así. En la mayoría de actividades que hemos realizado, trabajos en caliente, normalmente se presentan o estos incidentes por presencia de escorias y que, aunque parezca mentira, normalmente pasa al final de la labor, cuando el trabajador se quita la careta, se mueve la careta y en ese momento alguna escoria que queda en la careta puede caerle a la vista y ya estamos hablando de una lesión, ¿no? Y el más, si es que el trabajador no está capacitado para reportar inmediatamente o acudir a un médico, muchas veces pasa que el mismo trabajador quiere tocarse la vista y genera, digamos, algunas lesiones adicionales, digamos, como lesión ocular, ¿no? La misma conjuntivitis por la misma exposición a los trabajos de soldadura y bueno, son dentro de las enfermedades o riesgos que se podrían incluir como trabajos en caliente.
Bueno, justo nos estaban haciendo unas consultas en el chat referente a algunas enfermedades que se puedan generar por los trabajos en caliente, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Podría generarse con el tiempo algunas enfermedades profesionales. Como sabemos, las enfermedades profesionales no se generan del momento, sino normalmente por la exposición continua o en unos lapsos de tiempo de 2 a 5 años se van generando este tipo de enfermedades profesionales. Bueno, pues dentro de algunas que hemos querido mostrar, que tenemos el cáncer de pulmón, de actividad de cavidad nasal, la enfermedad del Parkinson, el envenenamiento por plomo, daños al sistema nervioso, problemas en los riñones, entre otras enfermedades que es importante que nosotros con el médico ocupacional que tengamos en nuestra empresa podamos detectarlas y podamos, digamos, generar mayor información con nuestros trabajadores para poder evitar este tipo de enfermedades, ¿no? Que, como ya lo indiqué, normalmente se presentan con el transcurso a un tiempo de exposición, ¿no? Bueno, acá he querido mostrar también algunos accidentes que han sucedido, que por qué no decir, han generado algunos desastres en general por un trabajo en caliente. En este caso es un accidente que sucedió, digamos, si bien es cierto, ha sido en Estados Unidos, es mientras se realizaba una soldadura por arco en un segundo piso, unas chispas cayeron por una abertura sobre unas cajas de cartón, o sea, había un material inflamable en la parte de abajo, en el primer piso, lo que ocasionó que las cajas se prendieran y, bueno, hicieron fuego, ¿no? Lógicamente en la parte de abajo no había gente, y en 15 minutos o 15 minutos más tarde los empleadores ya no pudieron apagar, digamos, el evento, lo que generó una pérdida total de $1.600.000, ¿no? Estamos hablando de una pérdida a la propiedad, en este caso, ¿no? Que sucedió, pero podría haber generado también daños personales, ¿no? Si nos damos cuenta, acá una de las causas es que precisamente en la misma dirección de la chispa que se estaba realizando en un segundo piso, en este caso en el primer piso, existía material inflamable, ¿no? Entonces era uno de las causas primordiales, una de las reglas de oro que se tienen hoy en día en los trabajos en caliente, ¿no? El retirar previamente todo producto o material inflamable. Este es uno de los eventos que sí sucedió acá en Perú, en Cercado de Lima, 3 heridos con quemaduras por un incidente en grifo. Acá se trataba de un grifo que se le realizó un mantenimiento y lógico, una limpieza en este caso del tanque, y lógicamente no se hizo la purga previa, ¿no? Siempre va a quedar algunos rezagos, algunos rezagos residuales, y precisamente al realizar el esmerilado es donde se genera la deflagración, ¿no? Entonces, es uno de los eventos que sucedió también el año pasado, 2019, en el Cercado de Lima. Entonces, si nos damos cuenta también acá, una de las causas es que precisamente no se realiza una evaluación previa, una identificación de peligros previa, una evaluación de riesgos previa, o normalmente no se cuenta con procedimientos. Lógicamente, eso es un grifo particular, no es una organización que tenga un sistema de gestión, y lo que pasa comúnmente en el Perú, ¿no? En nuestro país, eh, que precisamente por eso suceden accidentes, por lo que no se tiene normado, digamos, los lineamientos para que un trabajador pueda realizar una actividad de alto riesgo, ¿no? En este caso, un trabajo caliente. Y bien, si nos enfocamos ya a lo que nos indica la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la norma peruana, recordemos que la Ley de Seguridad nos involucra a realizar un sistema de gestión o tener un sistema de gestión en nuestras organizaciones, en nuestras empresas. Pero ¿por qué es importante tener un sistema de gestión? Porque precisamente es donde se establecen los lineamientos básicos o mínimos para poder realizar cualquier actividad, ¿no? Es donde normamos todas las actividades, digámoslo así. Por eso es un sistema de gestión donde se norman las actividades que vamos a ejecutar. Y en este caso, cuando ya se tiene establecido un sistema de gestión, se tienen procedimientos, se tienen estándares
el cual a través de un sistema de comunicación todos los trabajadores van a estar involucrados, ¿no? Y por qué no decirlo, parte de una serie de responsabilidades que se incluyen en los sistemas de gestión. Entonces, la Ley de Seguridad y Salud del Trabajo nos indica, dentro de sus principios, que ya lo habíamos visto, es que el empleador garantiza el ambiente de trabajo saludable por medio de, en este caso, de un sistema de gestión, que es lo que nos implica la Ley de Seguridad a todas las organizaciones, a todas las empresas, en poder incluir en nuestras actividades. El sistema de gestión incluye entonces, si ya nos enfocamos en los trabajos en caliente, incluye a que ejecutemos o que establezcamos responsables para la ejecución de trabajos en caliente. ¿Quién va a ser la persona designada para aprobar un permiso? ¿Quién es la persona designada que va a realizar un trabajo en caliente? Si está capacitado o quién lo va a autorizar. Y por qué no decir, siempre va a partir de la cabeza. El sistema de gestión va a incluir los estándares mínimos del trabajo en caliente. En los estándares, precisamente, vamos a incluir ciertas normativas, ¿no? En este caso, podríamos tomar como referencia las normativas internacionales que hemos visto al inicio y vamos a ir revisando también algunos lineamientos, como la NFPA 51B o algunas normativas que nosotros o el especialista del sistema de gestión esté empapado, digamos, para poder asesorar. Básicamente eso es lo que incluimos, digamos, en los estándares. Dentro de estos estándares de trabajo en caliente también vamos a incluir el equipo de protección personal que vamos a utilizar, ¿no? El equipo de careta, el equipo de lentes, que también hemos incluido en, digamos, en el presente curso lo que nos indica la G050 referente al uso de ciertos equipos de protección personal, pero si nosotros revisamos que no tenemos al alcance esta normativa, tendríamos que mirar hacia afuera, ¿no? Las normativas internacionales para el equipo de protección personal, como por ejemplo para el equipo de protección respiratoria, que no hay normativa peruana y tenemos que revisar las NAIOS o la ANSI, que son normativas para poder incluir qué equipo de protección personal. Pero básicamente todos esos lineamientos debemos incluirlo en los estándares, ¿no? Si no lo normamos, vuelvo a recalcar, muy fácil para que un trabajador pueda realizar un trabajo, digamos, a la deriva y no tenga las pautas necesarias para poder realizar las actividades. Los procedimientos que son, en este caso, los PECs, procedimientos específicos para realizar trabajos en caliente, podríamos hablar de un procedimiento para realizar trabajos de oxicorte, un procedimiento para realizar trabajos de soldadura o de arenado, un procedimiento para realizar trabajos de termofusión, etc. Establecer un protocolo para interrumpir labores de peligro. Esto es es uno de los lineamientos nuevos que ha incluido el Decreto Supremo 011-2019, el sector construcción. Es el Reglamento de Seguridad del Sector Construcción. Uno de los nuevos lineamientos que ha incluido establecer un protocolo. Con esto nos indica que toda organización debe incluir un protocolo donde establezca las pautas mínimas para poder interrumpir cualquier labor que amerite algún peligro, ¿no? Lo puede interrumpir incluso un mismo trabajador, e incluso esta normativa, que es este mismo decreto supremo, incluye el derecho a decir no si es que detecta alguna condición insegura. Sí, si bien es cierto, hay algunas organizaciones, algunas empresas grandes que ya tenían estas políticas, pero ahora ya como normativa peruana, vuelvo a recalcar el decreto supremo 011, que es del 2019, el reglamento de seguridad en el sector construcción, ya incluye estos parámetros. Por tanto, es importante que en nuestro sistema de gestión lo tomemos, digamos, como referencia, ¿no? Porque muchas veces nosotros evaluamos el área, pero en el transcurso de la guardia pueden suceder diferentes condiciones y el trabajador que está en ese momento, que es el que ejecuta la labor, puede detectar estas condiciones y puede interrumpir, digamos, una labor que tenga algún peligro inminente. Los permisos escritos para los trabajos de alto riesgo, que son los PETAR, básicamente ciertas normas sectoriales incluyen incluso el formato, en este caso minería. Los recursos necesarios como la señalización, barreras, equipo de protección personal, ¿no? Es lo que incluye el sistema de gestión. Revisamos entonces previamente lo que nos indica la normativa, la ley y los sistemas de gestión es que debemos establecer ciertas responsabilidades. Si nosotros tomamos como referencia, bueno, en este caso hemos incluido como referencia
la norma NFPA 51B en el capítulo 4, responsabilidades para trabajos en caliente, hace mención a la dirección, en este caso como responsabilidad partiendo de la dirección. Y si nos enfocamos, digamos, a nuestras organizaciones, estamos hablando de que la dirección es la persona líder, digamos, en una organización, es la persona que toma decisiones en una organización, y estaríamos comparándolo como un gerente, como un directivo, como un gerente corporativo, o dependiendo del tipo de organización, pero es básicamente esa persona, ¿no? Podríamos enfocarla como un gerente, ¿no? Y dentro de las responsabilidades que incluye esta normativa, la NFPA 51B, es que es el responsable de la seguridad, en este caso de los trabajos en caliente. No es el supervisor, no es el trabajador, sino es la dirección, es el gerente, el responsable de las operaciones en trabajos en caliente. Asimismo, también incluye que este personal o el personal de dirección o el gerente debe establecer áreas autorizadas para trabajos en caliente. Debe incluir qué área está autorizada para realizar un trabajo caliente. Acá se incluyen, por ejemplo, ya los talleres que ya están definidos para realizar un trabajo caliente, y precisamente estos talleres ya están fabricados con un material nífuga o un material que antichispa, donde no va a haber probabilidad de riesgo, o donde va a estar separado, digamos, de un almacén de material inflamable. Pero es importante que parta desde la dirección para poder incluir estas áreas y poder autorizar estas áreas para realizar trabajos en caliente. Lógicamente se necesitan recursos para poder identificar y poder construir un área específica para realizar trabajos en caliente. Designar a una persona que autorice el permiso, el PAP, que es el permiso de autorización, la persona que autoriza el permiso, PAP. Y bueno, si nos enfocamos, digamos, a nuestras organizaciones, a quién se va a designar es a un supervisor, ¿no? A los supervisores, puede ser uno o varios supervisores responsables para poder autorizar, digamos, estos permisos. No hay algunas normas sectoriales que incluso incluyen cierto perfil para los supervisores que puedan realizar una autorización, ¿no? Pero hay unas sectoriales que aún no lo incluyen. Entonces, dentro de nuestro sistema de gestión deberíamos establecer cuáles son los supervisores que van a realizar este tipo de autorizaciones, o básicamente van a firmar los permisos. Los equipos que se encuentren en condiciones seguras de operación es lo que tiene que asegurar, y de estar en mal estado asegurar su reparación inmediata, ¿no? Por tanto, se deben incluir ciertos procedimientos para lo cual todo equipo debe estar en buen estado, y si existiera algún equipo en mal estado, el trabajador debe informar inmediatamente para la reparación por la persona indicada, ¿no? Únicamente usar equipos aprobados, lógicamente se tienen que aprobar previamente cuáles son los equipos a utilizar, asegurar que todas las personas involucradas, incluidos contratistas, conozcan las disposiciones. No solamente basta con el personal directo del empleador, sino también que todas estas disposiciones lleguen a los contratistas, en este caso, a los proveedores. Las personas deben conocer los riesgos inherentes a la actividad, así como el procedimiento de emergencia, ¿no? Es importante que todos estos riesgos que se evalúan previamente en una evaluación de IPER, por ejemplo, debe ser difundida y debe estar disponible en el área de trabajo, básicamente para que tenga esa familiaridad el trabajador. Informará a todos los contratistas sobre la ubicación de almacenes de materiales inflamables, procesos peligrosos y otros riesgos potenciales de incendio, ¿no? La máxima autoridad debe asegurarse que se comunique a todos los contratistas cuáles son las zonas o con los almacenes de materiales inflamables, lógicamente para que un trabajador no realice una labor que involucre una llama abierta, un trabajo caliente cerca, digamos, a un almacén, material inflamable, ¿no? Procesos peligrosos y otros riesgos potenciales de incendio, ¿no? Eso pueden existir diferentes procesos o diferentes riesgos de otras actividades que generan algún potencial de incendio. Entonces, la alta dirección o el gerente debe informar o debe asegurarse que los contratistas también estén informados
conozcan estas zonas. La normativa peruana, el Decreto Supremo 005, también nos recalca que debemos incluir personal competente para la tarea, ¿no? Precisamente creo que había una de las consultas del chat. Es nosotros, como dueños de nuestra organización, quienes debemos incluir cuáles son los requisitos para nuestro personal competente, ¿no? Si bien es cierto, la normativa, vuelvo a recalcar, es general, ¿no? Nos indica que para cada tarea debe existir un personal competente. Entonces nosotros en nuestro manual organizacional de funciones debemos incluir cuáles son los perfiles y debemos incluir también a las personas idóneas para poder evaluar a este personal y poder autorizar, digamos, a este personal, ¿no? Podríamos incluir en nuestro sistema de gestión que un personal externo califique y autorice, digamos, a un personal competente, o podríamos incluir un personal interno de la organización, ¿no? Pero básicamente debemos realizar una capacitación y un entrenamiento previo, en este caso, para las personas que van a realizar trabajos en caliente, ¿no? Por ejemplo, un trabajador que realice labores de soldadura, lógicamente adicional a una certificación de calidad, porque para poder realizar trabajos en soldadura se cuenta con ciertas certificaciones. Adicional, debemos de incluir también una capacitación netamente de seguridad referente a los peligros y los controles mínimos a los trabajos en caliente. Entonces, a esto se refiere la normativa. Debemos de nosotros asegurar esto en nuestro sistema de gestión, estos lineamientos. Seguimos entonces con las responsabilidades, de acuerdo a lo que dice la NFPA 51B, también incluye la responsabilidad de la persona que autoriza el permiso, que es el PAP, que vamos a incluir normalmente estas siglas. Esta persona, que ya lo hemos indicado, puede ser un supervisor, que es el que realiza la autorización de los permisos, pero previamente este supervisor tiene que ser delegado, lógicamente, por la alta dirección, ¿no? Por la gerencia. Entonces, dentro de la responsabilidad de ese supervisor o de esta persona que autoriza, es en conjuntamente con la dirección o con el gerente, es el responsable de que las operaciones de trabajo en caliente sean seguras, ¿no? Es el responsable de asegurar todos los controles que se han implementado en los procedimientos o en la evaluación de riesgo. Tener en cuenta la seguridad del operario y del observador de fuego, ¿no? En relación con el equipo de protección personal, incluyendo otros riesgos más allá de los trabajos en caliente. Entonces, debería evaluarse también un posible riesgo por exposición a ruidos, por ejemplo, o por exposición quizás a algún clima adverso, o por exposición a polvos, digamos, inherentes a un trabajo caliente. Determinar la ubicación de los almacenes de materiales inflamables, los procesos peligrosos, los riesgos potenciales de incendio, ¿no? Va a determinar ya similar a la responsabilidad de la dirección cuáles son los almacenes con materiales inflamables. Lógicamente, cerca de esos almacenes no se va a realizar un trabajo en caliente. Asegurar la protección de los combustibles contra la ignición, considerando métodos alternativos al trabajo en caliente. Lógicamente, se da prioridad a una evaluación. Si no amerita realizar trabajo en caliente, es preferible no considerarlo. Trasladar el trabajo a un emplazamiento libre de combustibles, si es que tenemos presencia, digamos, de ciertas zonas de combustible, tendríamos que trasladarlo en lo posible, el trabajo a un emplazamiento libre. De no poder trasladarlo, debemos asegurar que los combustibles se le coloque a una distancia segura, ¿no? O protegerlo, ¿no? Con ciertas mantas. Determinar que los equipos de extinción estén situados adecuadamente y asegurar que se cuente con el observador de fuego, ¿no? En este caso, estamos hablando del vigía de fuegos, como comúnmente le denominamos. Entonces, esta es básicamente la responsabilidad de un supervisor o de la persona que autoriza. Pues, lógicamente, para poder autorizar, debe asegurarse previamente, no basta confirmar un permiso, sino debe asegurarse previamente que se hayan establecido los controles, y es una de las debilidades de muchas organizaciones. Normalmente el supervisor muchas veces firmaba desde gabinete, de oficina, y no se percataba si es que realmente existían ciertos riesgos o si es que realmente los controles que estaban incluidos en el permiso se están efectuando en la realidad. Entonces, es lo que comúnmente pasaba y por eso sucedían los eventos, los accidentes.
hoy en día hay que tener en cuenta que existe también cierta responsabilidad legal, ¿no? Que ha incluido la normativa peruana. Por tanto, el supervisor debe de revisar previamente que se han establecido los controles para poder firmar, ¿no? En este caso, poder autorizar. Dentro de las responsabilidades del operario en sí o de los operarios que realizan los trabajos en caliente, también lo incluye el capítulo 4 de la NFPA 51B, es que deberán tener la autorización, lógicamente, de la persona que da el permiso o del supervisor antes de comenzar las operaciones de trabajo en caliente. No puede realizar una labor de trabajo en caliente si no cuenta, lógicamente, con esta autorización, ¿no? Con este permiso. Deberá examinar su equipo, asegurando que se encuentre en condiciones seguras de operación, reportando cualquier anomalía para su reparación por un personal calificado, ¿no? Previamente tiene que realizar la revisión previa del equipo que se va a utilizar para los trabajos en caliente. Cesar las operaciones de trabajo en caliente si se dan condiciones inseguras y va a notificar al supervisor, ¿no? Ya hemos dicho también, ahora la normativa de construcción ha incluido un lineamiento básicamente enfocado a paralizar cualquier labor que cuente o que donde se detecte algún peligro, ¿no? Y lógicamente lo puede realizar cualquier trabajador. Dentro de la responsabilidad del observador contra incendios o el vigía de fuegos es lógicamente debe estar previamente entrenado en trabajos en caliente, debe usar el equipo de protección personal, debe conocer la ubicación y uso de alarmas contra incendios, los teléfonos, los radios para casos de emergencia. Acá es muy importante recalcar que un personal debe ser previamente que un personal debe ser previamente capacitado para realizar las funciones de vigía de fuego, ¿no? No solamente incluir a un trabajador que menos lo utilicemos, que es lo que comúnmente pasa en algunas organizaciones, ¿no? Tenemos a un trabajador que menos lo utilizamos o que es un ayudante, un trabajador que recién ha llegado, no tiene todavía mucha actividad, entonces lo enviamos a realizar labores de vigía de fuego y sin siquiera darle una capacitación previa. Entonces, esta persona debe estar capacitada precisamente en el uso de los extintores, en el uso de una radio de comunicación, también conocer el procedimiento de emergencias, conocer cuáles son los mecanismos para actuar ante una emergencia y, por qué no decir, también el equipo de protección personal que tiene que utilizar. Deberá asegurar que durante las operaciones mantenga las condiciones seguras, pues deben permanecer todo el tiempo que dure la actividad y deberá tener autoridad para detener las operaciones si se desarrollen de manera insegura, tener el equipo de extinción de incendio, en este caso el extintor, disponible y debe estar entrenado para su uso. Deberá localizar posibles fuegos y tratar de extinguirlo, pero únicamente cuando estén dentro de su capacidad de extinción. Recordar que en este caso los equipos contra incendios son precisamente, bueno, los extintores básicamente sirven para extinguir incendios, no se aplica cuando ya el fuego ha copado, digamos, una gran magnitud. Entonces, estamos hablando de una extinción solamente de incendios. Bien, más adelante vamos a ir viendo las distancias, alguna consulta que nos están haciendo en el chat. Otra de las responsabilidades que ha incluido esta normativa que la NFPA 51B en el capítulo 4 detalla o especifica una responsabilidad compartida. Y si revisamos textualmente lo que indica es que precisamente la dirección, estamos hablando del gerente, los contratistas, el supervisor que autoriza o el personal que autoriza los permisos, el observador de fuegos y los mismos operarios deberán conocer su común responsabilidad para la seguridad en las operaciones para trabajos en caliente, porque es lo que pasa mayormente que muchas veces alguno de estas personas del entorno de los involucrados desconoce su responsabilidad o obvia más que todo la responsabilidad y es precisamente por donde nacen los accidentes, ¿no? Acá quería comentarles algo, en mi opinión personal. Normalmente hablamos de cultura de seguridad, pero yo pienso que hoy en día lo que está fallando es cultura de responsabilidad, porque precisamente cuando falla una responsabilidad en una determinada área, precisamente es donde viene
el evento, el accidente, ¿no? Por ejemplo, si en una área, hablando del área de recursos humanos, falla en su responsabilidad, enfocando en el trabajo en caliente, y no genera, digamos, la adquisición del el personal idóneo para realizar un trabajo en caliente, o no filtra bien el currículo, por ejemplo, estamos poniendo un ejemplo, entonces estaríamos hablando que por ahí podría generarse un accidente, que está entrando una persona no con el expertise necesario para realizar un trabajo caliente. O por decir, si el área de mantenimiento no realiza el programa adecuado dentro de su mantenimiento que tiene preventivo para alguno de los equipos de trabajo en caliente o para una moladora, por ejemplo. Entonces, falla esa responsabilidad y por esa zona viene, digamos, el accidente o por ahí podría generar la causa del accidente. Entonces, en resumen, la responsabilidad debe ser compartida y debemos asegurarnos que todos los involucrados suman las responsabilidades. El procedimiento en sí para los trabajos en caliente, que es uno de los modelos que hemos querido reflejar, vuelvo a recalcar, hemos tomado como referencia en este caso la NFPA y también algunas normativas nacionales como la G050 de algunos sectores. El procedimiento de trabajos en caliente, de acuerdo a lo que indica el Decreto Supremo 024, minería, una referencia es que debemos realizar previamente una evaluación en el día a día, sobre los riesgos, bajo un IPER, es lo que indica el Decreto Supremo 024, un IPER continuo que se realiza en el día. Y el Decreto Supremo 011, en este caso es 2019, acá hay una falla de texto, se indica que tiene que realizarse un ATS para poder realizar las actividades. Básicamente estas dos herramientas de gestión son muy importantes para poder evaluar previamente los riesgos y poder determinar los controles del día, ¿no? De cuando vamos a iniciar una determinada labor. Hay algunas actividades o algunas actividades económicas que incluyen otro tipo de herramientas de gestión, pero lógicamente si es que el sector no lo está definiendo, pero es importante que tomemos en cuenta, digamos, las herramientas de gestión legales que nos han establecido, ¿no? Que tenemos establecido en el Perú, ¿no? Como el ATS, el IPER, o algunas organizaciones que tienen el libro u otro tipo de herramienta de gestión. Elaborar el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, que es el PETAR, que precisamente la normativa internacional que hemos visto en referencia nos especifica que identificado previamente una persona que es la que va a autorizar estos permisos. Pues una vez que identifiquemos nuestra área de trabajo, tenemos que también realizar el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, que es validado solamente para la labor que vamos a realizar, para la actividad que vamos a realizar. Y también, ¿por qué no decirlo? Otra de las herramientas que debemos incluir es el checklist o el preuso, ¿no? Que es de los equipos o herramientas que vamos a utilizar básicamente para el trabajo, para en este caso con trabajo caliente, ¿no? Deberíamos utilizar una máquina soldadora, un equipo oxicorto, entonces es importante incluir este preuso, ¿no? Dentro del procedimiento. Hacemos relación con el procedimiento porque precisamente si nosotros no incluimos estos lineamientos en un procedimiento, básicamente las personas van a realizar los trabajos, digamos, de manera personalizada, no de manera normada. No se van a guiar de ciertos parámetros, ¿no? Si es que no lo tenemos normado. Entonces, por eso es importante que estos lineamientos los incluyamos en un procedimiento o en los mismos estándares. Recordemos que el PETAR o el permiso escrito de trabajo del riesgo va a estar involucrado o va a estar descrito de acuerdo a lo que nosotros hayamos incluido en el sistema de gestión. Y nuestro sistema de gestión, lógicamente, va a estar avalado por alguna norma legal, ¿no? Si nosotros pertenecemos, por ejemplo, al sector minería, tendríamos que enfocarnos o incluir, digamos, el formato de minería, que es el anexo 18, si no me equivoco, lo tenemos acá. Y si no pertenecemos al sector
minería o el sector construcción, por ejemplo, que no especifica la normativa un formato específico, podríamos acoger cualquier formato de alguna normativa internacional, ¿no? Si es que en nuestro sector no especifica, pues la ley tampoco lo te especifica qué tipo de formato. Entonces, va a depender de eso, ¿no? Lógicamente también va a depender de eso quiénes van a firmar los permisos, ¿no? Para una persona que están consultando, ¿no? Va a depender del sector. El permiso de trabajo en caliente, entonces, como formato, se tiene que realizar antes de iniciar el trabajo en caliente y se debe contar con la autorización respectiva. Dicha autorización tendrá una validez solamente por el turno. Eso también lo indica la normativa internacional. Y se exceptúan de la autorización de trabajo en caliente los trabajos realizados. Bueno, en este caso es de soldadura. Hay algunas organizaciones que han incluido este lineamiento porque precisamente un taller de soldadura que ha sido identificado previamente y ha sido diseñado con cierto material que es no inflamable, con cierto material ignífugo, entonces no va a tener posibilidad o riesgo de incendio, ¿no? Pero este es un modelo, cada organización es libre de poder adoptar que su permiso lo genere para ambas cosas, ¿no? Tanto para campo como para talleres de soldadura. Una copia de la autorización de trabajos en caliente debe permanecer en el área de trabajo y el original debe ser entregado al área de seguridad. Esto siempre lo especifica la normativa peruana en el sector construcción, que al final de la jornada se debe entregar el permiso al supervisor. Cualquier trabajo en caliente se detendrá si las condiciones bajo las que se llenó la autorización han cambiado y se reiniciará el trabajo cuando se hayan restablecido las condiciones de seguridad o se cuente una nueva autorización para trabajo en caliente. No, esto también te lo dice la normativa peruana si nos enfocamos al sector de construcción, el decreto supremo 011 ya lo recalca también, que el permiso de trabajo en caliente, o perdón, el permiso en general, en este caso el PETAR, pero acá no se enfoca en trabajo en caliente, solamente es válido si es que las condiciones no han cambiado. Si cambian las condiciones, lógicamente vamos a tener que cambiar, en este caso, el permiso. Este es uno de los formatos que establece la norma internacional NFPA 51B, la cual incluye los datos, la fecha, también indica que debe ser realizado solamente para el turno de trabajo, debe existir una persona que es la que autoriza, que lógicamente esta persona es designada por la dirección o por la gerencia, y también incluye ciertos requisitos que debe de cumplir para poder realizar la labor. Por tanto, el supervisor o la persona designada a firmar este permiso tiene que realizar previamente estos requisitos. Podríamos tomarlo como modelo algunas organizaciones en ciertos sectores que no te especifica el tipo de formato, porque la de minería, por ejemplo, sí te incluye un formato que es el anexo 18, donde te indica el tipo de formato que se tiene que utilizar para los trabajos de alto riesgo, los PETAR. Entonces, acá sí pertenecen al sector minería, tienen que adecuarse, digamos, a su formato, ¿no? Y acá sí, por ejemplo, en el decreto supremo 023, generó un cambio en las firmas. Acá solamente te firma o el supervisor de trabajo y el jefe del área. Ha quedado excluido el supervisor de seguridad, teniendo en cuenta que la normativa anterior, o básicamente la misma 024 en el año 2016, te incluía tres ítems, ¿no? Donde incluía el supervisor de seguridad, pero posteriormente en 2017, con la modificatoria, excluyó al supervisor de seguridad, solamente firma el supervisor de trabajo y el jefe del área. Entonces, por eso les indicaba que va a depender del sector para poder designar a qué persona se va a autorizar, a qué persona se va a designar como la persona que firme los permisos. Bien, bueno, ya como he establecido, vamos a generar una pausa para poder activar los audios y que puedan interactuar sobre ciertas inquietudes que tengan, ¿no? Entonces, Enrique, ¿por favor me apoyas? Hola, Alex, Enrique.
Bueno, y nos continuamos con vamos a empezar las preguntas. Las personas que requieran hacer sus preguntas pueden hacerlo a través de la opción levantar la mano o también a través de la opción del chat. Pueden escribir sus preguntas y las estaremos leyendo. Asimismo, invitamos a los amigos que nos siguen a través de Facebook a también realizar sus preguntas mediante ese medio. ¿Puede existir riesgos de contagio en trabajos en caliente? ¿Perdón? ¿Puede existir riesgos de contagio en trabajos en caliente? ¿Puede existir riesgo de contagio? Alguien Estamos ya ha hablando subido. de contagio. La señora creo que ha subido. ¿Perdón? No, disculpa. ¿Me Hay copiaste una la persona pregunta? hay una persona que está levantando la mano. Claro, vamos con la pregunta de Peter Hernández. Por favor, Peter, inicia tu micrófono. Por favor, Peter, inicia tu micrófono. Ya, ok, ¿me escuchan ahí? Perfecto, Peter, continúa. Sí, buenas noches. Sí, buenas noches, amigo. Usted está hablando sobre los permisos de trabajo en caliente de acuerdo al anexo número 18, pero para la zona de minería. En este caso, para la zona de selva, lo que es petróleo, ¿se van a usar los mismos formatos? Bueno, buenas noches, gracias por la pregunta. Así como les indicaba, lo que estoy mostrando es una referencia, ¿no? Tener en cuenta que hay formatos que he mostrado, no solamente el de minería. Tenemos un formato que vemos en pantalla, que es, de acuerdo a la norma internacional 51B, un permiso de trabajo en caliente, y también el formato de minería, que es un permiso para trabajo de alto riesgo, que también podríamos incluir el trabajo en caliente. A lo que voy es, lo que quiero entender es que la normativa peruana, si nos enfocamos a la Ley de Seguridad y Decreto Supremo, no te especifica el tipo de formato. Tampoco la Resolución Ministerial 050, que es la que te genera ciertos formatos referenciales, tampoco lo especifica. Entonces tendríamos que revisar alguna normativa sectorial, ¿no? Por ejemplo, si minería, en este caso, si nos enfocamos en minería, las empresas básicamente que trabajan en el sector minería tienen que adecuarse al formato, al anexo 18 que te involucra el decreto supremo 024. Pero las empresas, por ejemplo, que trabajan en el sector producción, en otro tipo de sector, tendrían que, podrían tomar como referencia el formato que vemos en pantalla o podrían tomar el formato de una norma internacional y podrían adecuarlo, digamos, a sus características, a su organización, digamos, a su actividad económica, ¿no? A eso iba, ¿no? A eso me refería, ¿no? El tipo de formato, entonces, depende de cómo lo establezcamos en nuestro sistema de gestión. Cada empresa es libre de establecer un formato en el sistema de gestión, lógicamente, si el sector no se lo pide. Vuelvo a recalcar, si están en minería, el sector sí le pide un formato específico, pero si está en otro tipo de sector que no te incluye un formato específico, entonces podría tomarlo como referencia el formato que estoy incluyendo, ¿no? Vamos con la Sí, pregunta ¿vale? de Simón Álvarez. Por favor, Simón, enciende tu micrófono. Buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Gino. Una pregunta. En el caso, por ejemplo, de una empresa textil que tiene maquinarias y va a realizar un mantenimiento de sus máquinas y hacer soldadura, ¿podría esta empresa entonces coger las normativas de minería, de la G050 o otras nacionales y hacerlo de tal forma que lo podría poner en su reglamento interno de seguridad y así tener un estándar propio de la empresa para poder hacer que ésta se cumpla en la parte de mantenimiento? Puede ser así. Y además también la distancia sí tendría que hacer de acuerdo a la misma realidad
de la propia empresa, porque trabajar en una empresa textil y hacer soldadura es más crítico que hacerlo en un taller de metalmecánica, ¿no? Efectivamente, efectivamente. En este caso, si es una empresa textil, lógicamente tu sector no te incluye un formato específico, pero tú como dueño de empresa o directivo de una empresa, podrías incluir en tu sistema de gestión algún tipo de formato que tú lo puedes adecuar y lo tomes como propio, ¿no? Te doy un ejemplo, ¿no? Es cierto, el anexo 18 es un formato de minería, pero también la normativa te indica que es un formato o es una norma mínima, unos lineamientos mínimos que tú puedes incluir digamos, a lo que te da lugar a que puedas incluir, algunos lineamientos adicionales, ¿no? Por ejemplo, en la mina La Bambas, tiene un formato, digamos, que cumple con el anexo 18 con lo mínimo, pero le ha incluido algunos lineamientos adicionales. Dentro de estos lineamientos, por ejemplo, adicionales, podría indicarte que ha incluido, por ejemplo, la separación para los materiales inflamables que vienen incluidos en la NFPA 15B. Entonces ya lo toman como propio, lógicamente lo incluyen en su sistema de gestión y toman este formato como propio, ¿no? Y bueno, es muy válido. Bueno, vamos con la siguiente pregunta por audio de parte de Dani. Por favor, Dani, inicia tu micrófono. Por favor, Dani, inicia tu micrófono. Continuaremos con las preguntas de... Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Primeramente quisiera felicitarle por su gran exposición que ha hecho. Mire, la consulta es concerniente a las firmas del PETAR. Ya, yo ahora estoy haciendo trabajos en caliente, efectivamente, pero quisiera saber la firma de este profesional. Es básicamente, él debería ser colegiado. ¿Es un requisito indispensable? Bien. Bueno, vamos, gracias también por la pregunta. Y similar al formato, ¿no? Va a depender del sector, en este caso, por ejemplo, minería, se especifica el profesional que tiene que realizar, digamos, ¿perdón? Es construcción, Bueno, ingeniero. les indicaba, perfecto, construcción. Bueno, les indicaba entonces que es similar a lo que había indicado referente al formato, va a depender del sector, ¿no? En este caso, daba el ejemplo de minería, porque minería también te incluye el perfil del profesional que tiene que firmar, incluso te incluye que debe ser colegiado, que tiene que ser el tipo de profesional que ya te especifica como supervisor. Pero el sector, por ejemplo, construcción no te lo especifica. Entonces, la persona que va a realizar esta autorización va a ser, lógicamente, la designada por la gerencia o por la dirección. Como indicaba la normativa internacional, ¿no? La NFP 4 51B, la cual te especifica que toda organización debe incluir a una persona o designar, digamos, una persona que es la que va a autorizar los permisos. Entonces, en este caso, la gerencia debe designar cuál es la persona idónea para autorizar los permisos. Lógicamente, tiene que incluirse un personal idóneo, ¿no? Si estamos hablando de un trabajo en caliente, debe ser una persona que conozca el trabajo en caliente, una persona específica en ese tipo de labores, ¿no? No podríamos incluir a una persona que desconoce, porque en resumen no va a cumplir el objetivo que tiene la organización, ¿no? De evitar accidentes o poder controlar al menos que se evite ese tipo de riesgo de incendios o riesgo de accidentes, hablando de trabajos en caliente. Entonces, en resumen, es así como te indico, similar al formato, ¿no? Va a depender del sector. Listo, vamos con preguntas del chat.
El corte de adoquín se hace con una modeladora. ¿Se considera trabajo en caliente? Perdón, ¿el corte de qué? De adoquín. Ah, de adoquín. Bueno, sí, todo trabajo que implique, digamos, alguna alta temperatura, o si es que no genera chispa, también es considerado trabajo en caliente, ¿no? Básicamente los trabajos de amoladora sí son considerados trabajos en caliente. Ya lo indicaba, ¿no? Si bien es cierto, la normativa de construcción te involucra solo trabajo que genere chispa, pero si nos vamos más allá, digamos, revisando algunas normativas internacionales como la que hemos visto, te involucra también el trabajo, por ejemplo, de arenado. Entonces, básicamente, algún trabajo que pueda generar algún peligro de incendio. Si tú evalúas que hay un trabajo que pueda generar algún peligro, un riesgo de incendio, entonces vas a tener que considerarlo como un trabajo en caliente y vas a tener que adoptar ciertas medidas, ¿no? Por ejemplo, un trabajo de termofusión no te genera chispa, pero te genera altas temperaturas y podría generarse algunas quemaduras en las personas o podría generar también algún riesgo de incendio, entonces también es considerado un trabajo en caliente, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. De Percy, ¿qué tipo de certificado debe de tener el empleado que hace trabajos en calientes? ¿Está normado? En sí no existe una normativa netamente nacional que te incluya algún tipo de certificado. Lo que te indica la normativa 005, la ley 29.103, es que debe existir o el empleador debe generar personal competente para realizar las diferentes actividades. Entonces, si hablamos de un trabajo en caliente, debe de generar mecanismos para asegurar que el personal que realice la actividad en trabajo en caliente sea competente, ¿no? Lógicamente, tú podrías incluir dentro de tus requisitos alguna certificación exterior de alguien de afuera o puedes incluir una certificación interna, ¿no? No existe una normativa netamente para trabajo en caliente. Muy diferente a un soldador, ¿no? Que sí tiene un certificado de calidad, digamos, y que es muy diferente. Estamos hablando netamente de la realización de un trabajo caliente, ¿no? Vamos con la siguiente pregunta. Ronald nos pregunta, ¿existe alguna normativa que nos indique a qué distancia se puede realizar un trabajo en caliente respecto a los materiales Bien, precisamente nosotros más adelante, o en la segunda parte del curso, hemos incluido, digamos, alguna referencia en cuanto a la distancia, ¿no? De trabajos perdón, de retirar, digamos, los productos inflamables. Básicamente hemos tomado la normativa, la NFPA 51B, que te establece un radio de 11 metros. Pero vuelvo a recalcar, esta es una referencia, no hay una normativa específica que te lo indique en una distancia más, al menos más específica, ¿no? Algunas empresas lo incluyen con 20 metros, pero esto tú lo puedes determinar en tu evaluación de riesgos y lo incluyes en tu sistema de gestión, ¿no? Ya como propio de la distancia, ¿no? Una normativa referencial en la NFPA 51B que te indica 11 metros. Vamos con dos preguntas de parte de Ronald, pero antes de ello vamos con pregunta por audio de parte de Joan. Joan, por favor, inicia tu micrófono. Buenas noches. Una pregunta. Mi pregunta va con lo que acaban de mencionar sobre el tema de arenado. Usted está diciendo que está considerado como un trabajo en caliente. Mi pregunta es, ¿qué tan grave sería el trabajo de arenado cerca a lo que es los tanques de gas? ¿Cuáles serían las consecuencias que podría ocasionar este trabajo cerca de los tanques mencionados? Bien, o sea, más o menos te entiendo. La consulta es cuál es la consecuencia de un trabajo de drenado frente a un almacén de gas, algo así.
Lo que entendí. Bien, pero en sí, cuando yo hablaba de que un trabajo de arenado podría considerarse como trabajo en caliente, estoy tomando como referencia la normativa internacional NFPA 51B, la cual te incluye que no solamente un trabajo en caliente es la que genera chispas, sino también la que puede generar algún riesgo de incendio, ¿no? Que se puede tomar, vuelvo a recalcar, como referencia en tu sistema de gestión. Lógicamente, si tienes un trabajo de arenado, tendrías que evaluar, ¿no? La distancia de tu almacén de gas, y es que, bueno, entiendo que lo que te entendiera que gas es lo que tienes, qué tipo de consecuencia o qué tipo de riesgo podría causar, ¿no? Pero en sí, vuelvo a recalcar lo que dije al inicio, estoy tomando como referencia la NFPA 51B, que te incluye si es que genera algún riesgo de incendio, o algún riesgo de quemaduras, puede considerarse un trabajo caliente, y básicamente el trabajo de arenado también lo incluye como trabajo caliente, en este caso la NFPA 51B, ¿no? Continuamos con la pregunta de Ronald. ¿Los trabajos de arenado y corte de bloquetas de concreto con esmeril se podría considerar como un trabajo en caliente para proyectos mineros? Bueno, en sí tendrían que evaluarlo en su evaluación, digamos, del IPER, si es que estaría generando algún riesgo de incendio, similar a la anterior pregunta, ¿no? Algún riesgo de incendio o algún riesgo de quemaduras. Vuelvo a recalcar, ¿no? La normativa peruana no te lo exige, pero es importante que nosotros, como sistema propio, lógicamente minería no te va digamos, a objetar porque estás incluyendo algo adicional, ¿no? Si estás incluyendo algo adicional dentro de tu sistema propio que lo has evaluado, que te puede generar algún riesgo de incendio, un riesgo de quemadura, entonces lo podrías incluir, ¿no? Como un trabajo caliente. Ya, vamos con la siguiente pregunta de Julio Cadillo y la última por esta primera parte. ¿Qué requisitos de seguridad debo de cumplir para realizar un trabajo de soldadura en un ambiente húmedo, como dentro de un pique, donde hay filtración de agua? Como dentro de un pique, ¿te entendí? Sí, dentro de un pique, Gino. Básicamente entiendo que es una zona de humedad, se va a tener que realizar un trabajo en caliente. Entiendo que ya se hizo la evaluación y es necesario realizar el trabajo en caliente, no se puede obviar. En sí, tienes que asegurarte que se tiene que cubrir al menos los cables, digamos, que vas a, depende del trabajo en caliente también, pero si vas a incluir energía eléctrica, es lo primero que tienes que asegurarte, que los cables no tengan contacto, digamos, con esta humedad. También tienes que asegurarte el uso de biombos, el uso también de material ignífugo y, por qué no decir, algunas carpas para evitar que la humedad caiga, digamos, a la zona del trabajo en caliente, ¿no? Normalmente se utilizan algunas carpas ignífugas lógicamente los cables son los que tienes que asegurarte de poder encapsularlos para evitar que tengan contacto con humedad, ¿no? También me imagino que vas a utilizar algún abastecimiento eléctrico y también en este caso debes de ubicarlo en una zona donde no va a tener contacto directo con la humedad, ¿no? Básicamente, esas serían las recomendaciones, lógicamente, adicionales a tu documento básico, ¿no? Que es el IPER, el ATS o el PETAR, que vas a tener que incluir. Bien, Alex, continuamos con la segunda parte, entonces, ¿no? Correcto, Gino, continuamos con la segunda. Bien, entonces habíamos visto que dentro del procedimiento
de trabajos en caliente, previamente tenemos que realizar una evaluación de riesgos con una de las herramientas de gestión. Dependiendo del sector, puede ser el hipercontinuo, puede ser el ATS o alguna herramienta adicional que te haya incluido tu sector o tu sistema de gestión, pero se tiene que evaluar previamente el permiso o el trabajos en caliente. En caso, se tiene que generar los preusos de los equipos que se van a utilizar. Y también es importante tener en cuenta que si esta actividad involucre alguna intervención de un mantenimiento eléctrico o algún tipo de energía, entonces tendríamos que establecer también un procedimiento de bloqueo etiquetado, ¿no? Para poder intervenir esa energía y poder bloquear, ¿no? Básicamente también era una de las, podría también incluirla a una de las preguntas anteriores que hizo uno de los participantes, ¿no? En una zona de humedad, si es que tienes energía eléctrica, tendrías que revisar también el tipo de bloqueo o el tipo de control de esta energía, ¿no? Entonces, adicional al permiso en caliente, en este caso, si es que involucra la intervención de alguna energía adicional, como un mantenimiento eléctrico, tendrías que intervenir un procedimiento que es el bloqueo y etiquetado, ¿no? Intervenir con un procedimiento de bloqueo y etiquetado. También podría realizarse trabajos en caliente en altura, entonces también se tendrían que adicionar algunos petar o algunos procedimientos adicionales como son los trabajos en altura. Y bueno, acá hemos incluido lo que indicaba retirar todo material combustible inflamable del área a una distancia de 11 metros, que es lo que indica la NFPA, ¿no? 51B. Para evitar proyecciones, partículas calientes, radiación fuera del área de trabajo, se va a utilizar biombos. El soldador nunca debe estar sobre el suelo húmedo o en charcos de agua. Cuando suelda debe mantenerse aislado del agua, aún más cuando trabaje con soldadura eléctrica, ¿no? Eso también va como respuesta, digamos, a la persona que hizo la consulta, ¿no? El tema de evitar contacto o aislar más que todo esa humedad, ¿no? Con algunos materiales que se puedan incluir. Verificar que la ropa no esté impregnada con combustible, gasolina, petróleo, grasas, aceites, etc. Los balones de oxígeno acetileno deberán contar con dispositivo antirretorsivo. Bueno, estamos ya hablando de un equipo de oxicor. Referente al equipo de protección personal, tenemos que asegurarnos que se evalúe qué tipo de equipo de protección personal, para lo cual es importante que tomemos como referencia las normativas que hayamos identificado en nuestro sistema de gestión, ¿no? Básicamente para el casco, los lentes, la careta, de soldadura, el respirador de media cara con los filtros, el metálico, la ropa de trabajo, los zapatos de cuero, la gorra de soldar, los tapones auditivos, el chaleco, la casaca, los guantes, los carpines, etcétera, ¿no? Pero vamos a tener que evaluar, dependiendo del tipo de actividad o el tipo de trabajo en caliente, qué tipo de equipo de protección personal. Algo sí importante es que debemos tomar en cuenta lo que tenemos normado, ¿no? Si nosotros revisamos la normativa peruana, la G050, que es la normativa de seguridad durante la construcción, te especifica ciertos equipos de protección personal para los trabajos netamente caliente, básicamente lo que es soldadura, corte, esmerilado, fuego abierto, donde te detalla que debes de utilizar los guantes de cuero cromo, lo que vemos en pantalla, tipo mosquetero con costura interna para proteger las manos y muñecas, una chaqueta, coleto o delantal de cuero con mangas, como vemos también en pantalla, o las casacas de cuero, que normalmente se utilizan para evitar las salpicaduras, los polainas y casacas de cuero cuando es necesario, el gorro que protege el cabello o el cuero cabelludo, y el respirador contra humos de soldadura o oxicorte. Esto es lo que te especifica textualmente la norma G050, seguridad durante la construcción. Pero vuelvo a recalcar, va a depender de nuestra evaluación de riesgos que hayamos determinado inicialmente y lo que tendríamos que incluir en los
controles de nuestro procedimiento y de nuestro sistema de gestión, ¿no? Una de las normativas también que te genera o te especifica sobre los equipos de protección personal es la ANSI Z491 de 2012, seguridad en soldadura, corte y procesos asociados. Es una de las normativas que también te genera ciertas pautas para realizar los trabajos de soldadura y oxicorte o corte, y también te hace referencia al equipo de protección personal que debes incluir, ¿no? En este caso te habla de los lentes antiparra, ¿no? Como los también denominados, o los lentes Google, ¿no? Más conocidos lentes Google. Las caretas soldadura, en este caso sobre las gafas o antiparras. Los lentes con filtros para soldar, ¿no? Como vemos en pantalla, existen diferentes filtros. Sí nos hace referencia que adicional debemos cumplir con la ANSI ISA Z87.1 frente a los equipos de protección personal, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, es importante que nosotros identifiquemos previamente estas normas básicamente de los equipos de protección personal, y los incluyamos en nuestro sistema de gestión para poder referirlos en nuestros estándares, en nuestro procedimiento. La norma G050 de seguridad durante la construcción especifica también para los trabajos de oxicorte, básicamente. Se debe elegir, digamos, el tono de cristal que va a depender del caso, en este caso, de la cantidad de acetileno que se va a utilizar durante el proceso de soldadura de oxicorte, ¿no? Este es uno de los cuadritos que está incluido en la G050, donde vemos el caudal de acetileno por litros por hora, y es inferior a 40, el tono de cristal es número 4, 40-50, número 5, 50-70, número 6, y así sucesivamente hasta llegar a superior a 800, en tono 9. Entonces, estos son los tipos de filtros que podríamos incluir en los cristales, digamos, para el lente de los equipos de oxicorte, es lo que indica la G050. Algo que también te indica la G050 en referente a las labores de soldadura, en este caso con arco eléctrico, es el uso de, digamos, el tono de cristal va a depender de la intensidad de la corriente con el que se esté trabajando, y también del tipo de soldadura y electrodo que se vaya a utilizar. Este cuadrito es netamente de la G050, y la que te especifica, si vemos acá, dependiendo de la intensidad de la corriente que vas a utilizar, el tipo también de soldadura y también del tipo de electrodo, ¿no?, que vas a utilizar. Entonces, dependiendo de estos parámetros, se van a incluir el tipo de tono del cristal, ¿no?, que se va a generar. Es por eso les indicaba que debemos tomar en cuenta siempre las normativas que nos hacen referencia al equipo de protección personal a utilizar. Recomendaciones para el uso de equipo de protección personal: se tiene que realizar una inspección previa al equipo de protección personal antes de utilizarlo. Se debe verificar que la ropa no esté impregnada con gasolina, petróleo, grasa, otros materiales combustibles. No introducir la basta, el pantalón en la caña, el zapato de seguridad. Asimismo, los puños deben quedar cerrados para evitar el ingreso de chispas. Verifique que el filtro de vidrio y la careta sea el adecuado. Lógicamente, este filtro se va a tener que verificar tomando en cuenta normativas que hayamos identificado previamente en el sistema de gestión. Adicionalmente, debe instalarse una mica de policarbonato en la careta. No suelde utilizando lentes de contacto. Bueno, son algunas de las recomendaciones para el uso del equipo de protección personal. Y bueno, esto es uno de los controles denominada regla de los 11 metros, que está incluida en la NFPA 51B, literal 14. Esta regla de los 11 metros precisamente te indica que tienes que realizar una separación perimetral, digamos, de los productos que puedan generar alguna generación de incendio, ¿no? Si vemos acá un trabajo de piso, un trabajo en caliente, incluso deberíamos evaluar la dirección de la chispa y proteger algunos productos, digamos, combustibles, siempre manteniendo esa
ese radio, digamos, de los 11 metros, ¿no? La separación, la chispa y también todo el perímetro, digamos, podríamos aislarlo y restringir el ingreso de ciertas personas no involucradas a los trabajos en caliente. Tanto verificar un perímetro a la redonda para ambos lados, así como en la parte superior, ¿no? Y también no olvidar que tenemos que evaluar cuál es la dirección de la chispa para poder direccionar también nuestros productos, en este caso inflamables, tenemos que tenerlos cubiertos. Incluso también deberíamos evaluar el equipo de contraincendios, por qué no decirlo también el vigía de fuegos, que es el que va a estar perenne en la labor, donde tendría que estar ubicado, ¿no? Este también es parte de la regla de los 11 metros, la cual en este caso estamos hablando de un trabajo en altura, donde también tendríamos que evaluar el perímetro tanto en la parte de arriba como en la parte inferior, no solamente evaluar la parte que está realizando la soldadura, en este caso es en la parte superior, el segundo piso, también tendríamos que evaluar la parte inferior, básicamente revisando los posibles materiales inflamables a los cuales podrían tener contacto y direccionar, digamos, la chispa o proteger los productos que tendríamos en la parte inferior o en la parte lateral de este trabajo en caliente. Incluyendo acá, como vemos, esta regla de los 11 metros incluye también dos vigías, ¿no? Un vigía en la parte superior, que está acostado del mismo operario, un vigía en la parte inferior, como una persona, digamos, ante cualquier emergencia que podría actuar de un riesgo de incendio en la parte inferior. Recordemos que al inicio de la presentación del curso mostramos un accidente que había sucedido precisamente por unos trabajos en caliente que se realizaban en el segundo piso y una chispa había digamos, caído en la parte inferior, primer piso, donde existían ciertos materiales inflamables y en la parte inferior no había ningún personal, digamos, que se había percatado. Por tanto, generó, digamos, un incendio y como no existía personal abajo, entonces hizo que se genere, digamos, este acontecimiento. Lo comento como, digamos, como ejemplo porque precisamente este parámetro o este control que ha establecido la NFPA 51B, que establece la regla de los 11 metros, no solamente toma el control en la parte donde se está realizando el trabajo caliente, sino también es revisar las zonas inferiores, ¿no? Este modelo lo podríamos incluir también en cualquier organización como referencia, y vuelvo a recalcar, lo puede tomar como propio, ¿no? Referente a la inspección de los equipos o a la verificación previa que tiene que realizarse ante cualquier labor, si nos referimos previamente a los trabajos de oxicorte, se tiene que establecer que estén libres de aceite, grasa y tienen que estar ubicados en forma vertical con cadena de seguridad. Esto también te lo especifica la NFPA y también en la G050. Y tendríamos que revisar el estado de las mangueras previamente, tendríamos que revisar los manómetros, las válvulas, que cuenten con válvulas antirretorno, digamos tanto en las dos mangueras de los cilindros, y lógicamente esto tendríamos que incluirlo en un formato que podríamos también generar en el sistema ejecutivo de una inspección previa de nuestros equipos de trabajo caliente. Para realizar esta inspección también de los equipos de oxicorte debe considerar la caña, el soplete, la boquilla y las uniones que deben estar en condiciones operativas, debiendo inspeccionarse las uniones o acoples con agua y jabón a fin de detectar fugas. La manguera del equipo de oxicorte deben estar aseguradas sus conexiones por presión y no con abrazaderas, ¿no? El mismo color del cilindro el cual está conectado. Entonces, estas son algunas de las recomendaciones, básicamente en este caso para trabajos de oxicorte, deben permanecer en posición vertical en sus portabotellas y asegurados en un lugar estable con cadena.
y no estar expuestas a temperaturas, digamos, que excedan los 49 grados centígrados o contacto con energía eléctrica, combustible o daño físico. Tragar la botella de oxígeno etileno en posición vertical, montados en el carro portabotellas, siendo asegurados en cadenas y o fajas en la torre del vehículo. Bueno, también estas recomendaciones están incluidas en la G050, que te establece algunos lineamientos mínimos, ¿no? Ubicar la botella de oxígeno etileno en un lugar seguro, una distancia donde no llegue la chispa de soldadura. Cuando vamos a realizar un trabajo digamos, en caliente, un trabajo con oxicorte, debemos ubicar también que el equipo no se encuentre en la dirección de la chispa para evitar pues, algún riesgo. Burcar las mangueras y los sopletes antes de encender la llama, abriendo la válvula de la botella de oxígeno, debe permanecer parado al costado del reductor de presión, nunca adelante o atrás. Bueno, es una de las buenas prácticas que deben incluir. Verificar que no existan fugas de oxígeno, acetileno en las conexiones y mangueras, y realizar la tarea de acuerdo a la orden de trabajo en este caso, ¿no? Dentro de la manipulación también de gases comprimidos, hay que tener en cuenta que los cilindros de gas comprimido deben contar con la prueba hidrostática vigente. Estas pruebas se realizan cada 5 años, por tanto deben estar con la fecha estampada en el cilindro, ¿no? Todo cilindro de gas comprimido debe contar con esta señalización de su prueba hidrostática. También debe contar con la etiqueta respectiva, en una de los modelos de etiqueta de la HMIS, donde incluye el riesgo a la salud, el riesgo de inflamabilidad, y utilizar el equipo de protección personal adecuado, ¿no? Que va a indicar esta etiqueta. Antes de usar un cilindro se debe inspeccionar, no deben recibir sin utilizar aquellos que presenten abolladuras, corrosiones, por eso es muy importante que el supervisor que autorice el trabajo en caliente también debe de realizar o asegurarse que estos equipos se encuentren en buen estado. Los cilindros defectuosos serán señalizados, una tarjeta rotulada por el servicio, colocado en un lugar visible y será separado de los demás cilindros para ser devuelto al proveedor, ¿no? Si se llega a detectar un cilindro defectuoso, tendríamos que separarlo con una tarjeta fuera de servicio. Y si nos enfocamos en los trabajos de soldadura, también en inspección debemos asegurar que se inspeccione la máquina de soldadura eléctrica, la bornera, el cable, la tenaza, el portaelectrodo, la pinza, la puesta a tierra, la manija, el botón de encendido, apagado. Básicamente son dentro de los accesorios básicos que incluye un equipo de soldadura, ¿no? Es importante tomar en cuenta que exista la puesta a tierra en unos trabajos de soldadura o en la máquina, en este caso de soldadura. Desenergizar la máquina de soldar antes de moverla o manipularla. Si vamos a moverla, ya tendremos que desenergizarla. Colocar biombos para evitar la propagación del arco de luz. Vamos a realizar un trabajo de soldadura. Tenemos también que asegurar que la chispa no tenga la proyección hacia el equipo, o en este caso hacia la moto soldadora. Conectar el cable a tierra directamente sobre la pieza a soldar, o lo más cerca que sea posible. Y usar guantes para colocar el electrodo, en este caso, en la tenaza de soldar, ¿no? Es importante la ubicación de la puesta a tierra, es importante asegurar que se cuente, digamos, con esta puesta a tierra para realizar los trabajos de soldadura, involucra energía eléctrica. Los trabajos del merilado, los meriles de banco y amoladoras deben contar con guardas obligatoriamente. Es uno de los inconvenientes que muchas veces pasa con los trabajadores que retiran la guarda para poder tener o para poder mejorar, digamos, la comodidad. Y precisamente estamos dando un dispositivo de seguridad que nos puede salvaguardar ante algún evento, alguna rotura de un disco, ¿no? Verificar que los discos, piedra y escobillas no tengan fisuras, rasturas o deformaciones. Proceder con el recambio utilizando la llave adecuada para retirar la arandela o vía de sujeción. Luego utilizar para este fin cinceles, desarmadores, etc., ¿no? Nunca debe de ajustar la tuerca de montaje de manera excesiva, ¿no? Debe ajustarse de acuerdo
digamos, al mismo equipo. Y también es importante que identifiquemos el tipo de disco que vamos a utilizar en una moladora, que es uno de los riesgos que normalmente pasa, ¿no? Cuando utilizamos un disco al cual no ha sido o no es, digamos, diseñado para la moladora respectiva. Y podría tener el riesgo, en este caso, de rotura, digamos, de disco, ¿no? Que es lo que ha pasado muchas veces en algunas organizaciones. Se rompe el disco y bueno, puede generar alguna lesión personal. Antes de enchufar la moladora se debe verificar que el interruptor esté en posición apagada y asimismo el interruptor, al interrumpir la operación de amolado se debe esperar que el disco, piedra o escobilla se detenga antes de depositar sobre alguna superficie, que se deposite sobre alguna superficie. No usar discos para corte para efectuar operaciones de desbaste, ni el disco de desbaste para operaciones de corte, ¿no? Que muchas veces los operarios o los trabajadores, teniendo en cuenta que hay falta de discos en el almacén, entonces utilizan un disco de corte, por ejemplo, para realizar un trabajo de desbaste o viceversa. Y es precisamente donde se generan los riesgos de posibles incidentes o posible rotura de disco, porque no es la función, digamos, para la cual se le está implementando este disco. Cambiar o reponer los discos, piedras y escobillas siempre que su desgaste alcance niveles de operación insegura por vibración excesiva. Esto también es importante que el supervisor revise, porque muchas veces al trabajador se le pasa, ¿no? Sigue utilizando un disco el cual ya no es el adecuado para realizar labores, ¿no? Entonces, el supervisor es el idóneo que al realizar o firmar el permiso o la autorización de trabajo en caliente, también se asegure que los discos, si se trata de un trabajo de amoladora, sean los adecuados y estén, digamos, en buen estado. Dentro de algunas restricciones es que no se van a realizar trabajos de soldadura en recipientes que hayan contenido materiales inflamables o volátiles sin haberlo limpiado, desgasificado previamente o que esté bajo presión. Precisamente al inicio del curso presentamos un accidente que hubo, ¿no? Con una cisterna, un mantenimiento de un grifo, de un tanque de grifo. Al realizar la limpieza no se había purgado, digamos, lo que contenía los materiales inflamables, y cuando realiza la activación de la moladora para realizar la limpieza es donde se genera una explosión, ¿no? Porque al generar una chispa y teniendo en cuenta que había rezago de combustible. Esto sucedió el año pasado en Lima, en el mes de septiembre. Entonces, es importante que previamente se va a realizar un trabajo de limpieza en un recinto cerrado, verificar previamente o purgar los posibles contenidos en este caso, de combustibles, ¿no? Y si se trata, por ejemplo, de un espacio confinado, tendríamos que realizar el procedimiento adicional para los trabajos de espacio confinado, incluyendo el PETAR respectivo para los espacios confinados, incluyendo un monitoreo, en este caso de gases, asegurando previamente que la zona esté limpia, que la atmósfera esté accesible para poder realizar trabajo y poder posteriormente ingresar, ¿no? A realizar la labor. No se realizará ningún trabajo de soldadura en tanque, depósito, espacio combinado sin antes haber llenado el permiso, PETAR, ¿no? Es importante, por eso indicaba al inicio, que la persona que va a realizar este PETAR sea la idónea, ¿no? Una persona que tenga el expertise para poder revisar, digamos, un permiso de trabajo. Si estamos hablando de trabajo en caliente, en este caso, de revisar un trabajo en caliente que esté cumpliendo con todos los controles y que lógicamente el ambiente de trabajo sea seguro, ¿no? Y que la persona sea la idónea, los operarios que se cuenten con el vigía, que se hayan retirado los materiales inflamables y también que se revise previamente las herramientas que se van a utilizar que estén, digamos, adecuadas, ¿no? Que no estén en mal estado. Dentro de las restricciones es también prohibido limpiarse ni ventilarse con oxígeno. Algunas prácticas de algunos trabajadores que utilizan alguna compresora para limpiarse, y eso es uno de los posibles riesgos de eventos.
Después de terminada la tarea, verificar el área para asegurarnos que no quede restos candentes que puedan originar un incendio. Algunas organizaciones incluyen al vigía de fuegos dentro de su permiso, está incluido detalladamente que este personal debe regresar 30 minutos después para poder revisar si es que ha quedado algún rezago de algún un resto de incandescente, ¿no? No intercambiar la válvula reductor de presión ni la manguera de oxígeno con la de acetileno. No usar grasas o aceites en las conexiones de válvulas o mangueras de oxígeno acetileno. No colocar los cables de la tenaza, portaelectrodo y pinza a tierra sobre objetos calientes, charcos, bordes, afilados o cualquier otro lugar que pudiera afectar el aislamiento. Entonces son algunas de las restricciones que hemos creído conveniente que se deban tomar o se deban incluir en los procedimientos o en los estándares que vienen generados en los sistemas de gestión. Algunas recomendaciones para los diferentes trabajos es que no trabaje al aire libre si es que en algunas zonas de sierra, por ejemplo, involucran tormentas eléctricas, no se debería generar un trabajo en caliente, por ejemplo. Lógicamente vamos a tener exposición a ciertas máquinas soldadoras o ciertos equipos que puedan ser expuestos a una caída de rayo. Protege la lluvia de las máquinas soldadoras, no soldar cerca de materiales combustibles inflamables, ¿no? Como hemos dicho, es una de las reglas de oro, retirar los materiales combustibles, no todo tipo de material combustible, las maderas, todo tipo que se pueda incendiar, tenemos que retirarlo previamente para hacer un trabajo caliente. Y ventile el área cuando contenga gases, vapores o polvo, ¿no? Y básicamente si hablamos de un trabajo, un espacio confinado o un tanque que haya sido o que haya contenido previamente algún combustible. Bien, en resumen, solo recalcarles que lo que hemos mostrado el día de hoy son algunas pautas mínimas para poder tomarlas como referencia en algunas empresas, algunas organizaciones en su sistema de gestión, ¿no? Va a depender mucho del sector donde realicen labores y también de cómo hayan evaluado sus riesgos en su actividad. Procedemos entonces con las consultas, Enrique, ¿cuáles? Claro, Gino, procedemos con las consultas. De igual manera, volverles a mencionar que las personas que estén interesadas en realizar sus preguntas pueden usar la opción de levantar la mano o pueden hacerlo a través del chat. Bueno, vamos con la primera pregunta de Robert. ¿Cuál es la diferencia del ATS con el PETAR? ¿Hay alguna diferencia ya que ambos formatos son de permiso de trabajo? Bien, bueno, el ATS recordemos que lo incluye el sector construcción, básicamente el Decreto Supremo 011-2019, ya del año pasado, es una herramienta de gestión para evaluar los riesgos de tu área de trabajo al inicio de una actividad. También el sector minería lo incluye, pero para las actividades no rutinarias, ¿no? Teniendo en cuenta que minería incluye al IPER continuo para iniciar cualquier actividad rutinaria. Si es una actividad no rutinaria, incluye el ATS. El sector construcción incluye el ATS para cualquier tipo de actividad para evaluar los riesgos al inicio de cualquier actividad. Y el PETAR es un permiso escrito de trabajo de alto riesgo, precisamente como su mismo nombre lo dice, para autorizar un trabajo de alto riesgo, ¿no? Porque no todos los trabajos son de alto riesgo. En resumen, todas las actividades que se generen en el sector de construcción van a requerir un ATS. Y solamente las actividades que son consideradas de alto riesgo se va a adicionar al ATS, se va a adicionar un PETAR, que es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, que es la autorización para realizar precisamente este trabajo de alto riesgo y el que incluye una persona designada para poder firmar este permiso de trabajo de alto riesgo. Vamos con la pregunta por audio de Peter Hernández. Por favor, Peter, enciende tu micrófono. Ya, ingeniero, buenas noches. Cuando usted habla de los biombos, ¿de qué material serían estos biombos? Bueno, normalmente es un material ignífugo
La normativa peruana no te lo especifica, la G050 tampoco te lo especifica, pero es un material ignífugo que sí podríamos tomar como referencia alguna normativa internacional. La ANSI sí te especifica más o menos cuál es el tipo de material que tiene que tener mínimo 50 centímetros, o perdón, 50 centímetros sobre el suelo, o 30 centímetros, perdón, sobre el suelo, y sí tiene que ser de un material resistente ante alguna salpicadura, ¿no? De una chispa. Vamos con la siguiente pregunta. De Jorge, ingeniero Gino, buenas noches. Agradecería mencionar algún riesgo crítico de trabajo en caliente en un espacio confinado. Bien, bueno, uno de los riesgos críticos es precisamente la presencia de algún combustible, por ejemplo, o de algún rezado, algún combustible que haya quedado en una limpieza, como vimos el accidente que mostramos, ¿no? De la limpieza de una cisterna, en este caso de un grifo, donde no se hizo la purga necesaria y había unos rezados de combustible y precisamente se involucra un esmeril y en ese momento se genera la chispa y se genera la explosión. Es un riesgo crítico, ¿no? Otro de los riesgos críticos también podría ser la presencia de gases en un espacio confinado. Entonces, si se va a realizar un trabajo en caliente en un espacio confinado, adicional al PETAR para trabajo caliente, se tiene que adicionar el PETAR para trabajo de espacio confinado. Lógicamente, este PETAR o este permiso escrito de trabajo de periodo para trabajos con espacios confinados involucra una evaluación previa, un monitoreo previo de los gases que podrían estar existentes en esa atmósfera. Entonces, uno de los riesgos críticos es la presencia de atmósferas en un espacio confinado, por ejemplo, un trabajo caliente, ¿no? De presencia, perdón, de algún químico en la atmósfera, ¿no? De un espacio confinado. Claro, Gino. Bueno, antes de continuar, hay muchas personas que me están preguntando por el chat, por el interno, acerca del certificado. Informarles que el certificado de participación se emite de forma virtual, viene acompañado del material expuesto, más la grabación del curso. El precio para estudiantes es de 20 soles y para público en general de 30 soles. Solo en caso sea el depósito realizado fuera de la ciudad de Lima, deben de adicionar 7 soles 50. Recuerden que esto solamente aplica para depósitos. Tenemos diferentes medios de pago como Yape, Luquiti, Plin. Asimismo, cuenta corriente en el BCP y cuentas alternas en el BBVA, Banco de la Nación e Interbank. La constancia de pago debe ser remitida al correo atrujillo@aquilaperú.com.pe o al WhatsApp 970-833-041. Continuamos con la siguiente pregunta de Ronald. ¿Qué tiempo como máximo puede un soldador con arco eléctrico estar expuesto a los humos metálicos? Bueno, en realidad, que exista un tiempo específico, yo pienso que más va a depender de la evaluación que se realice en esa zona de trabajo, ¿no? Lógicamente, se tiene que generar que tenga el menor tiempo posible, ¿no? Un soldador esté expuesto. Bien cierto, puede tener el equipo de protección personal, que es el respirador, pero recordemos que un respirador es, digamos, es una de las últimas barreras de control, ¿no? Que solamente te va a, digamos, a minimizar el riesgo de exposición, pero en sí ya un soldador está expuesto, digamos, a ciertos gases, a ciertos humos, ¿no? Entonces, hablando, digamos, de humos y gases, porque también involucra ruido, ¿no? Y el ruido sí podríamos hablar de horas, ¿no? Mínimas, de acuerdo al límite máximo permisible. Pero si hablamos de gases o humos presentes, no existe, digamos, un tiempo mínimo, sino va a depender de la situación o de la condición de ese tipo de trabajo en caliente, ¿no? Puede ser un trabajo en espacio confinado, un trabajo digamos, en un ambiente abierto, en un taller, donde podría realizar más tiempo, o podría permanecer una persona con más horas, digamos, expuesto.
Pero sí, recordemos que las enfermedades profesionales, en este caso, que involucran a un soldador, no se da en el momento, ¿no? Sino se da a ciertos años de exposición. Entonces, es importante que se deba tener en cuenta también este lineamiento, ¿no? Que no solamente se cuide con el equipo de protección personal, porque es una de las últimas barreras, ¿no? Sino también tratar de generar ciertas pausas activas para poder minimizar el tiempo de exposición, ¿no? Dani nos consulta, ¿también se considera trabajo en caliente a la perforación de diamantina? Perforación diamantina, bueno, habría que evaluar si es que genera algún riesgo de incendio, también tendría que considerarse un trabajo en caliente, ¿no? Si es que genera algún riesgo de incendio, y no va a tener que considerarse, ¿no? Pero si tomamos como referencia esta norma internacional que hemos visto, que la NFPA 51B, las perforaciones también son consideradas como trabajos en caliente. Pero si nos vamos a la normativa peruana, te especifica netamente un trabajo que conlleve a una chispa o llama abierta. Entonces, en resumen, va a depender de tu organización que lo pueda considerar, ¿no? Si lo considera como un trabajo que pueda generar incendio, podría considerarse, ¿no? Pero si vas a catalogarlo, porque va a generar una chispa, lógicamente no te va a generar chispa, una perforación diamantina, ¿no? ¿Por qué no se deben limpiar la ropa con presión de aire? Bueno, básicamente porque es una mala práctica. Es lógico que una compresora o una manguera de aire no tiene la función de limpiar ropa, precisamente cumple otras funciones. Y es una mala práctica que haya sucedido accidentes precisamente por utilizar este tipo de actuaciones, ¿no? De hacer limpieza de ropa hablando de la ropa directa, ¿no? A la persona, ¿no? No me refiero a ropa que está, digamos, como parte de un ambiente de trabajo, sino digamos, una ropa puesta a una persona. No es lo adecuado, digamos, no es una práctica segura. Básicamente por eso lo tomé, ¿no? Como referencia. Naum nos pregunta, en caso de que ocurra un accidente, ¿cuál es el procedimiento que debe seguir el supervisor? Sucede un accidente, ¿cuál es el procedimiento? Bueno, previamente se tiene que contar con un procedimiento de comunicación de accidente y un procedimiento de evacuación, ¿no? De un accidente, porque existe en este procedimiento las medidas iniciales, que es precisamente realizar la evacuación, llamar al personal, dependiendo del accidente, llamar al personal rescatista o al personal que va a realizar la evacuación, asegurar el área, y todo eso involucra una comunicación previa, ¿no? Por parte del supervisor a las entidades responsables que están incluidas en un procedimiento que tú has generado previamente, ¿no? No es algo que está establecido en una norma de manera detallada, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento que va a seguir un supervisor? Sí, la norma te indica que el supervisor es el responsable, ¿no? Digamos, de asegurar los primeros auxilios, de asegurar que este trabajador sea atendido inmediatamente. Entonces, dependiendo de las circunstancias del evento, del accidente, va a también depender el tipo de responsabilidad del supervisor, ¿no? Pero básicamente son esas, ¿no? Que se aseguren las acciones inmediatas ante un evento, un accidente, ¿no? Dentro de las acciones inmediatas es involucrar a un personal rescatista, dependiendo de la organización, involucrar a un personal externo, también dependiendo de la magnitud del accidente, podríamos involucrar a los bomberos, y sí la comunicación inmediata, y sí también la atención inmediata del trabajador accidentado hacia el centro médico externo o interno, que muchas veces tienen algunas organizaciones, ¿no?
Bueno, Gino, hemos llegado al final del curso. Hay algunas preguntas que aún no hemos podido responder. Les pedimos por favor que nos escriban al correo info@aquilaperú.com.pe. Antes de proceder con el cierre, Gino, invitamos a los participantes a continuar en nuestro módulo de supervisión en trabajos de alto riesgo. El día de mañana tenemos seguridad en espacios confinados y el día viernes cerramos la semana con